mostrándoles una diapositiva que vimos en la clase anterior. Entonces, la idea del día de hoy es que vamos a unir la información teórica que ustedes requieren para mejorar sus habilidades lectoras y al mismo tiempo vamos a poner en ejercicio esas habilidades lectoras a través de la lectura de unos textos y resolución de preguntas que van a evaluar las competencias o habilidades que ustedes requieren para tener unos buenos resultados en esta prueba de aptitud verbal. Entonces, como el primer paso que yo recomiendo siempre que nos enfrentamos a este tipo de pruebas es el lector debe ser muy bueno para reconocer el tipo de texto que le ponen al frente. Entonces, allí es donde debemos tener en cuenta que los textos tienen dos clasificaciones. Una clasificación que es la clasificación literaria, que es la que usualmente nos enseñan en el colegio de que hay textos dramáticos, que hay textos líricos, que hay textos que pertenecen a la oratoria o la ensayística, pero esa no es la clasificación que nos solicitan a nosotros en este tipo de pruebas, porque esa clasificación es más o pertenece más a la disciplina de lo literario, entonces esa no es la que normalmente nos evalúan. La clasificación de textos que normalmente nos piden en este tipo de pruebas es la clasificación de los textos según su intención, que se resume en el cuadro que ustedes en este momento están viendo. Entonces, los textos pueden ser informativos, narrativos, argumentativos o expositivos. En ese sentido, el primer paso que debemos dar cuando nos encontramos con cualquiera de estos tipos de textos es identificar el tipo de texto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí es donde obviamente la práctica nos va a volver muy buenos para hacerlo, pero tenemos que aprender a reconocer y también a anticipar para dónde va la persona que construyó la pregunta, por qué eligió el texto que está poniendo frente a nosotros, porque dependiendo del tipo de texto que tengamos frente a nosotros, pues las preguntas van a girar normalmente en un entorno y nosotros podemos anticipar ese entorno. Digamos que el tipo de texto más fácil de reconocer es el narrativo, porque rápidamente cuando lo empezamos a leer notamos que alguien nos cuenta, o sea que el texto tiene un narrador, unos personajes y tiene la estructura sencilla de inicio, nudo y desenlace. Pero de ese no vamos a hablar hoy, porque ese tipo de texto voy a sacar una clase especial para trabajar ese tipo de texto. Hoy quiero que aprendamos a reconocer sobre todo la diferencia entre los textos que informan, los que argumentan y los que explican. Entonces vamos a hacer unas lecturas y a través de esas lecturas vamos a aprender a identificar eso. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que ningún texto, normalmente en este tipo de pruebas, ningún texto es completamente puro. A lo que me refiero es que yo puedo tener un texto en el que se está narrando, pero al mismo tiempo el personaje que narra o el personaje que habla está argumentando una idea o está defendiendo una posición. Entonces puede estar haciendo las dos cosas. Pero siempre hay una intención que prevalece y esa es la que tenemos que identificar para cuando nos pregunten acerca del texto. Otro elemento importante que quiero destacar y que por favor no vayan a olvidar es que hay textos que se pueden mover en varias intenciones. Por ejemplo, voy a resaltar la reseña. Yo puedo hacer una reseña sobre cualquier evento o actividad cultural y puedo hacer dos tipos de reseña. Una que argumente, pero también yo podría hacer una reseña que informe. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una reseña que me informe y una que argumente? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el elemento que las va a hacer completamente diferentes?
yo puedo tener reseñas que argumenten y puedo tener reseñas que informen. ¿Cuál va a ser el elemento que las va a hacer diferentes? ¿Ustedes qué creen? Pues el que informa está comunicando, ¿cierto? Ujú. Eh, las cosas, mientras que el que argumenta está explicando el porqué de las cosas, en mi vago conocimiento. Sí, ok, muchas gracias. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que me trabajo para una revista y me piden que haga una reseña de una película. Entonces yo voy, observo la película y escribo la reseña. ¿Cuáles son los dos caminos que yo puedo tomar? El primer camino, que sería la reseña informativa, sería simplemente decir quién es el director, quién escribió el guión, quiénes son las personas que protagonizan la historia, dónde se filmó, qué taquilla ha recaudado la película. Toda esa es una información que yo quiero entregarle al lector, pero no hay ningún tipo de subjetividad en el texto que yo escribo. Ese es el primer elemento. La reseña informativa tendría que ser totalmente objetiva y debe carecer de lo que la va a convertir en argumentativa, que serían mis opiniones. Si yo veo la película y digo que la considero buena, mala o regular, porque me parecieron que las actuaciones no fueron las mejores, porque considero que el libreto es muy enredado, allí yo ya estoy dando una opinión y la reseña que estaba informando se convierte en argumentativa. O sea que como lectores tenemos que aprender a diferenciar muy bien cuando lo que estoy leyendo es un hecho, es algo objetivo, o cuando lo que estoy leyendo es una opinión, algo subjetivo. Ese es el tipo de elementos que les van a permitir a ustedes distinguir con rapidez qué tipo de texto se leyó. Yo les puedo anticipar que cuando vayamos a leer, tenemos que aprender a manejar lo que les voy a mostrar. Un ejemplo. Estas diapositivas, como lo dije, ustedes las van a tener. Si el texto que yo leo es narrativo, a mí me van a preguntar cuál es la secuencia de los hechos que ocurrieron en el texto, cuáles son los personajes que protagonizan la historia, cuáles son los secundarios. Me van a pedir que interprete qué intención tenía tal o cual personaje según la historia de vida que me contaron de él. Eso si el texto es narrativo. Si el texto está informando, entonces me van a pedir que yo sea una persona capaz de retener información, me van a pedir que yo sea capaz de establecer relaciones, de hacer esquemas mentales sobre lo que es principal y lo que es secundario de lo que estoy leyendo. Me van a pedir que extraiga ideas principales del texto completo o de un párrafo o de la introducción. Me van a pedir que infiera significados. A lo que quiero llegar es que yo les voy a dar a ustedes la información principal para que ustedes sepan si el texto que estoy leyendo es de tal o cual tipo o cual intención, para dónde van a ir las preguntas. Porque un lector crítico se anticipa. Yo me imagino que les ha pasado en algún momento que empiezan a ver una película y ustedes pueden anticipar cómo va a terminar, si tal personaje es el villano o no de la historia. Es lo mismo, pero se ve, debo ser capaz de hacerlo con cualquier tipo de texto, sobre todo cuando me están evaluando mi capacidad lectora. En Colombia se ha probado a través de pruebas saber y a través de muchas pruebas estandarizadas que a los lectores colombianos les cuesta eh, anticipar. O sea que cuando, por ejemplo, evalúan los estudiantes de las instituciones educativas, todas las eh, habilidades que tienen que ver con prever, con anticipar lo que va a ocurrir en cualquier tipo de texto nos cuesta. Entonces, de una vez yo necesito que ustedes vayan pensando en eh, mejorar esta habilidad. Por eso les voy a dar la información para que ustedes sepan qué debo prever, qué debo anticipar si estoy leyendo un texto argumentativo, por ejemplo. Pues este es de textos argumentativos. Si el texto es argumentativo, paso número uno, debo diferenciar cuando lo que estoy leyendo es un hecho y cuando lo que estoy leyendo es una opinión. De esa manera puedo distinguir cuando el autor del texto me está dando un argumento de autoridad o un argumento estadístico a cuando está dando su opinión sobre lo que está
analizando del tema. Debo interpretar la intencionalidad del autor. Si él quiere convencerme o quiere persuadirme. Eso también lo tenemos que hablar ahorita con el primer texto que vamos a leer. Debo ser capaz de deducir las conclusiones a las que llega el texto y debo identificar la tesis y la antítesis. La idea que quiere defender el autor y cuál es la idea que está atacando. Esto es lo que yo creo que es muy importante que debemos empezar a trabajar desde el día de hoy. Entonces, como vamos a leer textos diferentes y el primer texto que vamos a leer es de tipo argumentativo, entonces vamos a ver si cómo estamos con esta habilidad. Entonces, vamos a leer cuáles son los elementos que debo anticipar. Diferenciar hechos de opiniones, interpretar intencionalidades, deducir conclusiones e identificar la tesis y la antítesis del texto. Sobre lo que están viendo en pantalla, ¿se les ocurre alguna pregunta o lo que tienen ahí ya lo tenían claro? Los escucho. Mariana, te escucho. Profe, según lo que usted nos comentaba acerca de un texto informativo, Sí. pero que para saber si también es argumentativo, mi pregunta era respecto a lo que usted decía ahora, que en ocasiones nosotros informamos en el texto, sí, pero estamos dando los argumentos del autor, es decir, en el mismo texto está hablando es el autor y no nosotros. Sí. Entonces era como mi duda. Ok, sí, si nos ponemos muy puros, literariamente hablando, todo texto, digamos que inicialmente es informativo porque te quiere dar a conocer algo. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pensemos en el informativo. Un texto informativo, por ejemplo, siempre responde a un qué pasó, a un qué duda tiene el lector, entonces le voy a solucionar la pregunta del qué. Y siempre el texto informativo me quiere dar a conocer algo, ¿sí? Y me puede explicar un tema, pero de manera superficial. Los textos informativos suelen ser muy superficiales, mientras que, por ejemplo, los expositivos, aunque también dan a conocer una información, la diferencia entre ambos es que el expositivo va a mayor profundidad. El texto expositivo es el que alguien creó para enseñarme cómo hacer algo. O sea que mientras el informativo responde a un qué, el expositivo responde a un cómo. Mientras que el informativo me quiere dar a conocer algo, el expositivo me quiere explicar paso a paso cómo se hace algo. Entonces mira que yo tengo que empezar a identificar a qué le apunta el texto. Si está respondiendo a un qué o a un cómo. Y de hecho, la mayoría de los lectores que yo capacito para pruebas de este tipo tienden mucho a tener dificultades a diferenciar cuando un texto responde a un qué y cuando responde a un cómo. Allí está la clave, por ejemplo, para identificar la diferencia entre el texto que informa y el que expone. Y la diferencia entre el que informa y el que argumenta es la opinión, que yo sea capaz de identificar cuando el autor no está hablando de manera objetiva, sino que incluyó su subjetividad para dar una opinión. Entonces, si hablamos desde lo puro, todo texto informa porque me da a conocer algo. Pero si ya hablamos de la clasificación según la intención, sí hay elementos que los hacen diferentes. Y nosotros debemos ser capaces de identificar dónde está esa diferencia. Porque te voy a dar un ejemplo. La carta es uno de los textos más polifacéticos que existen en el ámbito de la escritura. Yo puedo escribir una carta para informarte que debido a tu comportamiento en la empresa estás despedido. Es una carta informativa porque yo no necesito una respuesta tuya. Solo te quiero dar a conocer una información de manera muy objetiva. La empresa tiene un reglamento, incumpliste el reglamento, debido a eso quedas despedido. Esa es una carta informativa. Pero yo también podría hacer una carta narrativa porque voy a tomar un ejemplo de algo que me ocurrió a mí. Mis hermanos prestaron servicio militar en Bogotá y mi mamá me pedía cuando lo iba a visitar que le escribiera una carta. Como no tenía mucho que contar o no sabía qué contar porque yo era un niño, le contaba todos los chismes de mi cuadra. A tal persona le pasó tal cosa y terminaba escribiendo una carta que estaba llena de relatos.
era una carta llena de relatos, era una carta narrativa. También yo podría escribir una carta para, claro, argumentando por qué no quiero continuar con el contrato que tengo de mi línea telefónica y explico el por qué o doy las razones que justifican que yo no quiera continuar con el plan. Allí ya estoy argumentando porque estoy escribiendo argumentos que me permiten defender una idea. No quiero continuar con el contrato. O puedo escribir una carta expositiva en la que le envío a mis estudiantes una carta en la que les digo que los voy a llevar a una salida pedagógica al Museo La Merced en Cali, pero que para ir tienen que cumplir con un paso a paso, unos requisitos que son los que les van a permitir ir a esa salida pedagógica. Entonces, mira que yo debo identificar cuando estoy leyendo ese tipo de intencionalidades. Eso me hace un mejor lector, porque si yo sé cuál es la intención del autor, incluso voy a empezar a ver palabras claves en las preguntas que me van a poner. Hasta allí, claro, no sé si respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok, ¿les genera alguna duda algo de lo que acabo de decir? ¿O todo vamos bien? Todo claro. Recuerden que estamos aquí para que todo quede completamente entendido. Maestros, ¿todo claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como ya tenemos claro de que mi primer paso es entender que cada texto tiene una intención y que yo debo identificarla de entrada, que esa es mi primera recomendación. Ustedes deben crear esquemas mentales para la comprensión lectora. El primero es, leo un texto y antes de ir a ver preguntas, mi primer paso es definir qué tipo de texto leí. ¿Qué tipo de texto leí? Porque si yo identifico rápidamente el tipo de texto, voy a ir ya con esos saberes, con esa información que ya puedo anticipar acerca de lo que me van a preguntar. ¿Entendido? Como ya tengo la clasificación del texto, ahora me voy a enfrentar a unas preguntas. Y en esas preguntas van a evaluar 3 niveles de comprensión lectora que yo aquí he sintetizado. Ya saben que yo las tengo acá un poquito más especificadas, pero voy a tomar esta parte en la que están. Acá están la información específica, pero vamos a tomar para el primer texto solo la idea general. Si el texto si las preguntas me van a evaluar información literal, entonces yo debo ser capaz de reconocer todo lo que está explícito en el texto. Eso que está allí y se supone que yo debo ver a simple vista. ¿Qué puede alejarme del nivel de comprensión lectora literal? Algo que hablábamos en nuestro primer encuentro, la decodificación. Si a mí me van a evaluar lo literal y me ponen un texto en el que el vocabulario es muy lejano para mí, el nivel literal se me puede complicar, porque así la información esté allí explícita en el texto, por semántica, o sea, por el significado, voy a estar un poco lejano de lo que me van a pedir. O sea que normalmente las preguntas literales van a evaluar en mi comprensión o decodificación del texto y también me van a pedir que yo reconozca elementos visuales sencillos como la interpretación de una imagen, la importancia del título. Recuerden que siempre que leemos un texto es fundamental que observemos de dónde fue sacado el texto, si es de un autor reconocido, si el texto viene de un periódico, de una revista, porque eso también está explícito en el texto y me da información con la que yo puedo resolver preguntas. El segundo nivel, que es el nivel inferencial, usted ya activa la mayoría del conocimiento previo que tenga de acuerdo a la lectura. Allí, entre más conocimiento previo, pues yo me puedo sentir mucho más cómodo con lo que me están presentando, ¿sí? Y como tengo conocimiento previo y el texto me está brindando información, entonces yo puedo empezar a formular hipótesis acerca del contenido. Puedo activar mi intuición para pensar, bueno, me van a preguntar de esto o aquello. No sé si les ha pasado, pero a veces leemos un texto, vemos un párrafo muy interesante y decimos, sobre esto me van a preguntar. Entonces,
Vamos y vemos las preguntas y efectivamente hay una pregunta sobre esa frase, sobre esa palabra o sobre ese párrafo que me llamó la atención. ¿Ok? En ese sentido es muy importante ser muy intuitivos, porque si soy intuitivo, pues voy a anticipar lo que me van a preguntar. Y el nivel crítico, que aquí dice que es el nivel más profundo, ya aquí implica que el lector identifica juicios de valor, opiniones específicas sobre cosas o personas que están presentes en el texto, identifico con claridad la diferencia entre un personaje protagonista y uno secundario, entre las intenciones que tiene el autor, ¿sí? Y puedo identificar la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo en el texto. Obviamente es un nivel más profundo, entonces cuando yo me enfrento a las preguntas, debo aprender a identificar estas cosas. Entonces, como hoy vamos a hacer nuestro primer acercamiento a un texto que va a poner en juego nuestras habilidades lectoras, vamos a quedarnos solamente con esta síntesis y ahora vamos a ver lo específico. Entonces, vamos a la primera lectura de hoy y vamos a poner en práctica todo eso. ¿Alguna pregunta sobre los niveles de comprensión lectora? Esta, digamos, definición sintética que tengo de los tres, ¿les genera alguna duda alguno de estos tres niveles? ¿O algo que hayan escuchado y quieran aclarar? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, continúo. Si tienen preguntas, ya saben que estoy pendiente de ustedes. Vamos a adelantarnos a estos los niveles y vamos a enfrentarnos a la primera lectura del día de hoy para ver cómo nos va. Este es un tipo de lectura que podría salirnos en la prueba. El título dice, ¿por qué revistas como Nature, Science y Cell hacen daño a la ciencia? Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Quieren que yo les lea en voz alta o prefieren ustedes leer mentalmente? ¿Cómo sienten que tienen Profe, yo le puedo pedir un favor. ¿Usted Sí. me puede regalar un momentico para tomar una foto a los tres niveles de comprensión? Qué pena. Okay. Devolverle la A diapositiva. Gracias. la diapositiva donde están sintetizados. Sí, señor. Gracias. Qué pena. Bueno, listo. Mientras tanto me dicen, bueno, ¿qué prefieren? ¿Que les leo o ustedes quieren hacer la lectura mentalmente? A ver, en Listo, el chat no profe. me han dicho Gracias. nada. En el chat no me han dicho nada, entonces, ¿qué les leo? Buenas noches, sí, profe, por favor. Gracias. Bueno, muy bien, entonces les voy a leer. Concentrados, pues. Como ustedes tienen sus celulares ahí a mano, o si están en el computador y saben sacar el pantallazo, llévense la foto del texto o el pantallazo para que cuando vayamos a las preguntas no nos tengamos que devolver al texto para nada. Porque ese es un ejercicio que también tenemos que empezar a hacer. Debemos tratar de ser ese tipo de lector que retiene información de lo que está leyendo, porque eso demuestra que estamos sólidos en el nivel literal de comprensión lectora. Dice así, ¿por qué revistas como Nature, Science y Cell hacen daño a la ciencia? El mío es un mundo profesional en el que se logran grandes cosas para la humanidad, pero está desfigurado por unos incentivos inadecuados. Los sistemas imperantes de la reputación personal y el ascenso profesional significan que las mayores recompensas a menudo son para los trabajos más llamativos, no para los mejores. Aquellos de nosotros que respondemos a estos incentivos estamos actuando de un modo perfectamente lógico. Yo mismo he actuado movido por ellos, pero no siempre poniendo los intereses de nuestra profesión por encima de todo, por no hablar de los de la humanidad y la sociedad. Todos sabemos lo que los incentivos distorsionadores han hecho a las finanzas y la banca. Los incentivos que se ofrecen a mis compañeros no son unas primas descomunales, sino las recompensas profesionales que conlleva el hecho de publicar en revistas de prestigio, principalmente Nature, Cell y Science. Se supone que estas publicaciones de lujo son el paradigma de la calidad,
que publican solo los mejores trabajos de investigación, dado que los comités encargados de la financiación y los nombramientos suelen usar el lugar de publicación como indicador de la calidad de la labor científica. El aparecer en estas publicaciones suele traer consigo subvenciones y cátedras, pero la reputación de las grandes revistas solo está garantizada hasta cierto punto. Aunque publican artículos extraordinarios, eso no es lo único que publican, ni tampoco son las únicas que publican investigaciones sobresalientes. Esta es la primera parte del texto. Les pido por favor que escriban en el chat cualquier palabra que les pueda causar dificultad, cualquier palabra que no lograron decodificar. Pónganla en el chat, por favor. Por ahora parece que solo hay una palabra compleja. Nadie más ha escrito. Entonces voy a ir a la segunda parte del texto y ahora vemos los significados de las palabras y qué dificultades nos pueden acarrear. Segunda parte. Estas revistas promocionan de forma agresiva sus marcas de una manera que conduce más a la venta de suscripciones que a fomentar investigaciones más importantes. Al igual que los diseñadores de moda que crean bolsos o trajes de edición limitada, saben que la escasez hace que aumente la demanda, de modo que restringen artificialmente el número de artículos que aceptan. Luego estas marcas exclusivas se comercializan empleando un ardid llamado factor de impacto, una puntuación otorgada a cada revista que mide el número de veces que los trabajos de investigaciones posteriores citan en sus artículos. La teoría es que los mejores artículos se citan con más frecuencia, de modo que las mejores publicaciones obtienen las puntuaciones más altas. Pero se trata de una medida tremendamente viciada que persigue algo que se ha convertido en un fin en sí mismo y es tan perjudicial para la ciencia como la cultura de las primas lo es para la banca. Pero como la puntuación de la publicación es una media, dice poco de la calidad de cualquier investigación concreta. Además, las citas están relacionadas con la calidad, a veces, pero no siempre. Un artículo puede ser muy citado porque es un buen trabajo científico o bien porque es llamativo, provocador o erróneo. Los directores de las revistas de lujo lo saben, así que aceptan artículos que tendrán mucha repercusión porque estudian temas atractivos o hacen afirmaciones que cuestionan ideas establecidas. Esto influye en los trabajos que realizan los científicos. Crean burbujas en temas de moda en los que los investigadores pueden hacer las afirmaciones atrevidas que estas revistas buscan, pero no anima a llevar a cabo otras investigaciones importantes. Al igual que Wall Street, tiene que acabar con el dominio de la cultura de las primas, que fomenta unos riesgos que son racionales para los individuos, pero perjudiciales para el sistema financiero. La ciencia debe liberarse de la tiranía de las revistas de lujo. La consecuencia será una investigación mejor que sirva mejor a la ciencia y a la sociedad. Adaptado de Sherman Randi, ¿por qué revistas como Nature, Science hacen daño a la ciencia? El País, 12 de diciembre del 2013. Ok, de esta segunda parte del texto, ¿hay alguna palabra que no hayan entendido? Ok. Muy bien. Entonces, primer paso. Lo primero que identificamos es que en el texto hay hechos. ¿Qué predominan en el texto? Hechos u opiniones.
¿Qué está predominando en el texto? ¿Hechos u opiniones? ¿Cuál es la intención principal del autor? Darnos hechos, presentarnos hechos, darnos información objetiva, o el autor está dando más opiniones. ¿Qué notaron? Opiniones. Ok, él utiliza los dos, pero predominan las opiniones, entonces automáticamente deducimos que el texto es argumentativo. Allí es importante recordar que la estructura de un texto argumentativo es introducción, argumentos y conclusión. En la introducción, usualmente el autor nos brinda lo que conocemos como tesis, que no es suficiente decir que la tesis es la idea principal del texto. Es importante entender que la definición clara de la tesis es la idea u opinión que está defendiendo el autor. La idea que se defiende con unos argumentos y se refuerza con la conclusión. Entonces miremos las palabras que algunos de ustedes no tienen muy claras. Entonces vamos primero a la palabra subvención. Yo les hablé, ¿se acuerdan en la clase anterior? Que hay unos autores que el Ministerio de Educación y el ICFES reconoce como autores importantes para la comprensión de lectora en Colombia. Ellos son Isabel Solé y Daniel Kazán. Ellos dicen que cuando estoy en una lectura y me ponen una palabra que yo no reconozco, el entorno de la palabra o el contexto me pueden ayudar a encontrar el significado. Aquí dice subvenciones. ¿Imperante está en el primer párrafo o en el segundo? Ayúdenme a ubicarlo. En el primero. ¿En el primero? Sí. Ok. Entonces vamos a tratar de deducir esas dos palabras por el contexto. Dice, los sistemas imperantes de la reputación personal y el ascenso profesional significan que las mayores recompensas a menudo son para los trabajos más llamativos, no para los mejores. Los sistemas que imperan, de imperio, o sea, podemos, si imperar es dominar, podemos decir que estamos hablando de los sistemas que, ¿qué? La mayoría de nosotros hicimos un pregrado o un posgrado y sabemos de lo que están hablando en el texto es que para que, pues voy a dar un ejemplo. En muchas universidades para graduarse de una maestría o un doctorado es obligatorio que yo haga publicado o que yo tenga publicaciones, perdón, en revistas que sean indexadas, en revistas científicas reconocidas. Pero resulta que estas revistas tienen criterios para que yo pueda publicar en ellas. Y esos criterios son los que dominan y los que hacen que yo pueda o no publicar. Entonces aquí dice, los sistemas que imperan para que la reputación personal o el ascenso profesional de un autor sea importante están ya determinados por esas revistas. Por eso hablan de los sistemas que imperan, los que dominan. Elena, tienes una pregunta. Dale, No era pregunta, era como para puntualizar lo que tú estabas diciendo, el contexto de la palabra imperante en el párrafo o frase, sí, en la lectura. sí. Sí, es que domina. Que son domina, sí, dominantes, exacto. que son los principales, que son como lo que orienta para determinar. Y decir qué se publica y cómo se publica. ¿Listo? Muy bien. Es muy interesante, el texto es muy interesante porque habla de algo que tiene que ver con el ambiente profesional de la mayoría de nosotros. Si usted quiere hacer un posgrado, en la mayoría de los posgrados usted tiene que hacer publicaciones en revistas nacionales o internacionales. Y de eso están hablando aquí. Uno creería que los sistemas que permiten que yo publique o no son objetivos. Y lo que está criticando el autor del texto, nosotros le tenemos que entender su argumento, es que esos sistemas están viciados, tienen artimañas para que yo pueda publicar. La palabra subvención, que está en el segundo párrafo, es un término que pertenece al ámbito de la economía.
Una subvención tiene una definición dentro del ámbito económico. Leamos el contexto a ver si entendemos qué quieren decir aquí. Dice, dado que los comités encargados de la financiación y los nombramientos suelen usar el lugar de publicación como indicador de la calidad, al aparecer en estas publicaciones suele traer contigo subvenciones y cátedras. ¿Qué podríamos ahí deducir rápidamente que es una subvención? Al aparecer en estas publicaciones suele traer consigo subvenciones y cátedras. ¿Qué ¿Haría podríamos referencia deducir? como unas condiciones? Unas condiciones, muy bien Luis Carlos. ¿Qué tipo de condiciones podrían ser? ¿Quién tiene otra idea para deducir la palabra? Entonces, miren, está claro que sí, yo puedo deducir las palabras por el contexto, pero no siempre va a ser sencillo. Cuando dice que, bueno, pongámoslo en palabras nuestras, dice, dado que los comités encargados de financiar y nombrar suelen usar el lugar de publicación de un texto como calidad, o sea, si yo estudié en la Universidad Antonio Nariño, no es lo mismo de si yo estudié en la Universidad del Valle, cuando van a ver el texto que yo envío, entonces miran no solo la calidad de mi texto, sino en qué universidad se produjo el texto. Según el autor de este texto, el lugar de donde proviene el texto también le da un peso para ver si es publicado. Y si la publicación se hace, si yo logro publicar, eso me trae consigo subvenciones que son como subsidios o beneficios o cátedras. O sea que si yo soy alguien que publica en revistas internacionales científicas importantes, es probable que la universidad me diga, venga, como usted publica en universidades internacionales, yo le ofrezco la oportunidad de que haga un doctorado en la universidad y que solo pague el 50%. Eso sería una subvención. El término económico es subvención, son auxilios que se le dan a empresas para que se sostengan. Normalmente son subsidios entregados por el Estado. Eso es una subvención, como un subsidio, un préstamo, una ayuda. Y las cátedras, pues ya sabemos que una cátedra sería que cuando una universidad identifica que alguien es un científico que publica en revistas importantes, le va a decir, venga y enseñe en mi universidad. Esas serían las cátedras que se están ofreciendo. ¿Hasta allí todo claro, maestros? ¿Entendido? Una contraprestación, exacto, María Mercedes. También podría interpretarse así. Vamos a la segunda parte del texto y ustedes me dicen si hay algo de la segunda parte. Vamos a ver las palabras que pusieron de la segunda parte. Dice viciada. Cuando yo digo que algo está viciado, le estoy dando una Dañado, connotación. ¿Que está como, Elena? dañado. Ok. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de denotar y connotar? Acá la palabra, cuando nos dicen que algo está viciado, le estamos dando una connotación negativa. A eso se refieren con que algo ya está viciado. Tiene una connotación negativa para decirnos que algo allí no es claro, que algo allí no es correcto. A eso se refieren con viciado. ¿Ok? Todo claro hasta allí. Entonces, la intención del texto es argumentar. El texto tiene una introducción, unos argumentos y una conclusión. Y recuerden que una de mis labores, algo que yo debo anticipar es cuál es la tesis. ¿Cuál es la tesis del texto? Ya de alguna manera nos la están enunciando en el título, pero yo podría encontrarla dentro del texto. Y aquí hay algo que debe quedar claro. La tesis en un texto argumentativo puede estar explícita, o sea, yo la puedo subrayar, o puede estar implícita, yo la debo deducir. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro y podemos ir a las preguntas sobre este texto? ¿Vamos a las preguntas? Maestro, los noto muy callados. No Sí, sé si por estoy favor, solo, continuemos. está muy enredado. No me dejen solo. Vamos a las preguntas. Vamos a la primera pregunta.
Van a resolverla, van a poner la respuesta en el chat y yo al final hago el análisis con ustedes. ¿Listo? Me regalan la respuesta en el chat. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Alguien más va a regalarnos su respuesta? Entonces, miren, vamos a interiorizar lo que acaba de ocurrir. Leo el texto. Mi primer paso es identificar si informa, argumenta, narra o expone. Lo leí. Me di cuenta que el texto era argumentativo. La primera pregunta me dice, ¿qué se propone el autor? ¿Cuál es su propósito? Siempre, normalmente, que las preguntas evalúen la intención o el propósito del autor con el texto, las opciones siempre van a empezar con verbos. Normalmente son verbos en infinitivo. Recuerden eso. Si la pregunta es sobre la intención o el propósito de un texto, todas las opciones van a empezar por verbos, normalmente en infinitivo. Entonces yo debo, en primera medida, mirar solo los verbos y ver qué verbo tiene que ver con la intención que yo identifiqué. En este caso identifiqué que el texto era argumentativo. Miremos los verbos. Denunciar, argumentar, presentar o explicar. De entrada, yo ya sé que hay unos verbos que funcionan mejor que otros, ¿cierto? No importa qué respuesta marcaron. Con el micrófono hablándome, cuéntenme cuáles verbos, si el texto era argumentativo, funcionaban más. Podrían tener más posibilidad de ser la respuesta. De los 4, denunciar, argumentar, presentar, explicar. Si yo ya sé que el texto está argumentando, dando opiniones, ¿cuáles verbos me servían de una? Los escucho. Explicar. Ahí viene el punto. Si yo voy a responder sobre el propósito de un texto argumentativo, explicar sería un verbo correcto, perfecto para un texto expositivo. Si me apareciera el verbo informar, ese sería perfecto para un texto informativo. Pero como es argumentativo, a mí me va a servir el texto argumentar, me va a servir el verbo denunciar, criticar. ¿Ya entendieron, cierto? Entonces, cada propósito o intención de un texto va a obedecer a unos verbos si me preguntan por el propósito. Y eso lo debo empezar a ver, porque eso quiere decir que voy a empezar a ver palabras claves. Mariana, la escucho. Profe, o sea que denunciar ya es pues, argumentativo porque ya el autor está colocando su punto de vista, que está en contra. Claro, cuando yo digo que alguien está denunciando algo, esa denuncia debe estar sustentada con hechos u opiniones. Ese verbo me podría servir. El verbo argumentar me puede servir. ¿Entienden? Sí, sí, muchas gracias. Allí es donde nosotros ya nos empezamos a volvernos lectores críticos porque vamos empezando a identificar palabras claves. Entonces voy a repetir la información que le estoy dando. Si la pregunta que yo leo
es sobre el propósito o sobre la intención del autor, todas las opciones van a iniciar con verbos. Y yo debo elegir, porque yo ya identifiqué la intención, eso lo hice antes de venir a ver la pregunta, debo identificar qué verbo me sirve más. Obviamente, yo voy a leer todas las opciones, pero ya hay unos verbos que me gustan más. Y seguramente, cuando vaya a analizar esos verbos que me gustan más, entre ellos va a estar la respuesta. Allí es donde empiezo a ver lo que les decía antes. Hay que anticipar, hay que prever, hay que empezar a ver lo clave. Y con eso me vuelvo más efectivo a la hora de encontrar respuestas. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. La pregunta tiene como respuesta la B. Pero vamos a ver qué tienen las otras opciones que no me sirven. Denunciar los incentivos perjudiciales dirigidos a científicos, eso es verdad, y banqueros, no. Lo de los banqueros no es cierto porque lo de los banqueros era una comparación, porque él está diciendo que así como los incentivos le hace daño al mundo académico, los incentivos también le hace daño al mundo de la banca. Porque nosotros sabemos que en el mundo de la banca, si un trabajador de un banco consigue que una empresa se endeude, que haga un gran préstamo, a él le dan una comisión por conseguir ese préstamo. Pero como estaba tan interesado en la comisión, no le importa si la empresa realmente va a tener cómo pagar o no ese préstamo. Y eso termina siendo un daño también para el banco. Pero entonces lo de los banqueros, de lo que hablaban en el texto, era una analogía, era una comparación de cómo en el mundo académico hay unos incentivos y en el mundo de los bancos también. Y utilizó esa comparación para hacernos entender más la lectura. Entonces, lo de los científicos estaba bien, lo de los banqueros no. Entonces la A no nos sirve. C, dice, presentarle al público en general el sistema meritocrático que rige el mundo científico. No está presentando solamente ese sistema meritocrático porque lo que está diciendo es que no es tan meritocrático. O sea que la C no sirve porque no concuerda con lo que propone el texto, está al contrario. Y la D dice explicar, ya este verbo no nos puede gustar tanto porque esto sería más para un texto expositivo, pero leamos el resto. Explicar por qué los mejores artículos científicos se publican en revistas reconocidas. Y el autor nos dice que eso no es totalmente cierto. No siempre se publican los mejores. ¿Hasta allí todo claro? ¿Todo entendido? Elena, te Profe. escucho. Pregunta, con relación señor. a los verbos, ¿sí? Por ejemplo, Sí. en el ejemplo que tú nos estás colocando, cada opción de respuesta inicia con un verbo, ¿sí? Sí, sí, El señora. verbo denunciar, uno lo asocia más a un texto argumentativo. ¿Sí es así? Sí, señora. ¿Entendí? Porque si yo informo como autor, digamos que estoy haciendo un texto informativo, yo no soy el que hago como autor la denuncia. Tendría que ser que yo cito la opinión de un entrevistado y él está haciendo la denuncia, pero no el autor. O sea que él no podría hacer la denuncia si el texto es informativo. ¿Me hago entender? Y la pregunta dice, ¿qué hace el autor? ¿Qué propone el autor? Y el autor no podría hacer una denuncia en un texto informativo. En un argumentativo sí. Ok. Entonces, ustedes a partir de ahora se van a volver muy cuidadosos a la hora de observar preguntas en las que las opciones inicien con verbos, porque el verbo ya me dice si funciona o no de acuerdo a la intención del autor. Yo puedo aprender a identificar eso. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias. Como todos ustedes son profesionales, saben que cuando hicimos nuestros proyectos o investigaciones en la universidad, a veces construíamos el objetivo general en la casa del proyecto y lo llevábamos y estábamos felices porque ya habíamos encontrado los verbos, pero nuestro tutor nos decía, no, esos verbos no obedecen al objetivo general. Es que escoger bien un verbo es una cosa de mucho cuidado. Y nosotros aquí tenemos que poner en práctica eso que aprendimos en la universidad, lo de elegir muy bien un verbo.
¿Entendido? ¿Vamos a la segunda pregunta? Sí, señor. profe. Listo, vámonos con la segunda. Respuestas en el chat. Vamos, regálenme más respuestas, estoy esperando. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a revisar las preguntas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les adelanté un poquito acerca de esto? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que una de las habilidades que más le piden a un lector crítico es que sea capaz de identificar qué pregunta responde un texto. Pero esas preguntas se construyen diferente de acuerdo al tipo de texto. O sea que si yo le pongo mucho cuidado a la palabra que se utiliza para preguntar, la palabra inicial que aparece en la pregunta, yo ya puedo deducir respuestas o puedo descartar opciones que no corresponden al tipo de texto. Entonces, yo les dije que eso se los iba a enseñar y hoy es el día para que lo hagamos. Miren, si una pregunta, si un texto de una pregunta es que el texto está informando. Si la pregunta es un cómo, quiere decir que el texto es expositivo. Y si la pregunta es un por qué, como voy a tener que dar razones a ese por qué, obedece a un texto argumentativo. O sea que de entrada, con las palabras de preguntar, yo podía descartar la C y la D. Y ya tenía que mirar A o B. Miren que de entrada, solo con aprender a reconocer eso, yo ya tengo el 50% de probabilidad de responder correctamente esta pregunta. Olga, le escucho la pregunta. Qué pena, profe, me repite de nuevo el tema del por qué, cómo y qué, a qué hace Bueno, referencia. entonces, Anotando. cuando uno recibe preparación en lectura crítica, o sea, cuando uno recibe un taller mucho más detallado, una de las habilidades que se requiere es aprender a leer un texto e identificar qué pregunta responde el texto, lo que nos están pidiendo aquí. Ahora, si la pregunta inicia con un qué, el texto está informando. Porque si me está diciendo qué tipo de artículos son los más apetecidos por el público de las revistas científicas, entonces yo voy a decir, los artículos más apetecidos en las revistas científicas son estos, aquellos y estos, y yo estoy solamente informando. Para responder esa pregunta no tengo que dar opiniones. ¿Entendido? Ya vamos para allá, Mariana.
Si un texto responde a un cómo se obtienen los incentivos, yo voy a tener que explicar cómo se pueden lograr esos incentivos, cuáles son los requisitos. Entonces, como voy a explicar un cómo, mi texto va a ser expositivo. Y si la pregunta es un por qué, la intención del texto era argumentar, porque yo voy a tener que dar las razones. Miremos la B, dice, ¿por qué las investigaciones contemporáneas obstaculizan el avance de la ciencia? Esa no puede ser la respuesta porque en el texto no nos decían por qué las investigaciones son un obstáculo para la ciencia, sino que nos quieren decir que las revistas están generando problemáticas porque no están publicando los mejores artículos, sino los que generan más venta de revistas. Por eso la respuesta es la A y no la B, porque las investigaciones no son el obstáculo. Son las revistas con sus criterios de selección de los artículos los que están generando el problema. La respuesta era la A, aunque A y B me servían, es mejor la A porque es lo que realmente se responde en el texto. ¿Entendido? Mariana me pregunta, bueno, ¿y si es un cuál? Supongamos que la pregunta es, ¿cuáles son las investigaciones que se publican usualmente en la revista Science? ¿Cuáles son? Sería expositivo. Se está explicando, ¿no? ¿Sí? Pues si va a responder un cuál, entonces yo tengo dos formas de responder. Un cuál podría ser, bueno, ¿cuáles son? Son investigaciones que tienen que ver con tal tema, con tal otro, con tal otro. Ese texto podría ser perfectamente informativo o dependiendo de hasta dónde yo quiera responder ese cuál, podría ir a lo expositivo. Se podría mover entre cualquiera de los dos, pero entonces tendríamos que conocer el texto para tomar la decisión, si ese cual informa o expone. ¿Hasta allí todo claro? Bueno, Sí, Sí, entonces, profe, muy claro. muy bueno, claro. si todo está claro, entonces vamos a la tercera pregunta. Entonces la respuesta era la A, ¿no? Vamos a la tercera. Recuerden respuestas en el chat. Muchas gracias. Vamos, alguien más, alguien más. Bueno,
Vamos a analizar la pregunta, ¿listo? Vamos a hacerlo juntos. Entonces, la pregunta me pide que infiera qué está considerando el autor, o sea que ya ahí me están pidiendo que yo entienda cuál era el propósito y la intención del autor y bueno, exactamente qué quiso decir. Entonces dice la A, ninguno de los parámetros actuales de evaluación de la calidad de los artículos científicos debe tenerse en cuenta. La A está mandando todo a la basura. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el autor dijo que nada servía? Ese es el primer punto. Ya lo analizaremos. B, debe rescatarse el trabajo de los directores de las revistas de lujo. Y aquí es donde empezamos a ver la importancia de un verbo. Debe rescatarse, porque rescatar querría decir que yo quiero decir algo positivo de los directores de las revistas de lujo, pero nuestro autor, ya dijimos en la anterior, está haciendo un argumento en contra de las personas que toman estas decisiones. O sea que esto está contrario a la idea del texto. C, debe eliminarse el sistema de puntuación por citación de las publicaciones científicas, puesto que esto dice muy poco sobre su calidad. Esa es una respuesta posible. D, los criterios de selección de los comités editoriales de las revistas de lujo son inadecuados para establecer el valor científico. C o D son muy probables. Les voy a enseñar algo de la A. Cuando hacemos textos, cuando construimos textos y después hacemos preguntas sobre ese texto para evaluar la lectura crítica, un elemento que le puede ayudar a ustedes a descartar es que a menos de que sea una citación literal del texto, las palabras que generalizan no están en las respuestas correctas. Voy a repetir. Cuando lean opciones de pregunta donde en las aparezca una palabra que generalice y eso no esté literal en el texto, ustedes pueden dudar de esa opción e incluso descartarla. Quiero decir que si en una pregunta, en una opción de respuesta aparece la palabra ninguno, nadie, todos, siempre, único, únicamente, solo o solamente, esas palabras generalizan. Y las generalizaciones no son palabras correctas para hacer un análisis en lectura crítica. Porque no todos pensamos igual, porque no siempre pasa de la misma manera. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Cuándo una generalización puede ser respuesta? Si la están citando literal del texto, sí puede ser respuesta. Si la pregunta es una suposición y en la pregunta generalizan, la respuesta puede generalizar. De lo contrario, no. ¿Entendido lo que acabo de decir? Perdón, ¿podrías repetirlo señor. nuevamente? Bueno, cualquier palabra que esté generalizando y que no esté literal en el texto me debe generar dudas sobre una opción. Entonces, cuando dicen ninguno, nadie, todos, siempre, nunca, solo, solamente, única, únicamente, esas palabras se están generalizando. Y cuando se está generalizando, normalmente por allí no está la respuesta correcta, a menos que la generalización esté literal en el texto o la pregunta generalice y la respuesta requiera una generalización también. Ok, ya entendí. ¿Todo claro? Claro. Bueno, entonces con lo de la generalización, yo descarto A y descarto ya la B porque está en contravía. C y D son posibles. ¿Quién quiere argumentar su respuesta? La mayoría marcó D, pero hay alguien que marcó C. Entonces aquí les voy a enseñar otra cosa. Si ustedes se van a encontrar con compañeros a analizar preguntas para estudiar para esta prueba y se dan cuenta que usted tiene una respuesta y su compañero otra y quieren hacer lectura crítica, no defiendan la opción que a ustedes les gusta. Dígale a su compañero por qué la de él es incorrecta. No es correcto defender la de uno porque cuando uno defiende la de uno, la mente se cierra a ver solo lo que a mí me gustó. Me vuelvo muy subjetivo.
y ahí el ego empieza a funcionar. Lo correcto es que yo diga cuál es mi respuesta y por qué la otra no funciona. Allí voy a entender desde otra perspectiva. Entonces me gustaría que todos los que marcaron D nos digan por qué la C no funciona. Mariana. Profe, yo considero que la C no es porque ahí lo que dice es debe eliminarse, le está proponiendo qué debe hacer para cambiar si en el mismo momento lo dijo. Él solamente mostró que estaba mal y lo que hacían los comités para digamos, bajarle la calidad a la parte científica de los artículos. Ok. ¿Alguien más quiere dar su argumento? Rui. Listo. Bueno, está hablando él de unas revistas, no todas. Puede ser que para él sí sean algunas que sean unas revistas científicas buenas, pero él habla son de unas revistas que esta yo la elegí más que todo por esta, sí, dice revista de lujo, porque él está hablando de unas revistas, no de todas. Entonces, por eso creo que es la D, porque él dice que algunas revistas, sobre todo estas, que generan mucho más, digamos, dinero, son las que están cometiendo estos errores. Muy bien. Ok, entonces, ojo porque ese es un punto importante. En el título y en el texto nos aclara que él habla de 3 revistas específicas. Puede ser que otras revistas sí utilicen de manera correcta el sistema de puntuación. ¿Entienden? De esa manera, podemos decir que la C, aunque tiene una información que está dentro del texto, no es cierto que el autor proponga eliminar el sistema de puntuación, sino que dice que aquí, en esta revista, se está viciado la forma en que se califica. Mientras que la D es correcta porque dice los criterios de selección de los comités de lujo son inadecuados. Son inadecuados para establecer si un artículo es bueno o no lo es. Entonces es mejor D que C. Muy bien. Entonces recuerden, cuando hagan lectura crítica con alguien más, no diga por qué marcó la suya, diga por qué la otra no es, para que así lleguemos a la respuesta. La respuesta correcta es la D. Así uno aprende a argumentar. Última pregunta del texto. Respuestas en el chat. Muy bien. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si estamos aprendiendo. ¿Por qué descartamos la A? Porque está diciendo solamente. Está generalizando. O sea que, ¿qué está haciendo? Está generalizando la A. Y el texto no lo hizo. ¿Sí ven? Que si ustedes se vuelven lectores más agudos, más cuidadosos, si empiezan a ver esas cosas que antes no notaban, les va a ir muy bien en esta prueba. Eso es ser un lector crítico, empezar a ver los detalles. El lector crítico es cuidadoso. El lector crítico ve esas cosas que otros no ven. Eso es lo que necesitamos. Ya ustedes aprendieron que hay opciones que empiezan por verbos, que si la pregunta empieza con qué, con cómo, todas esas cositas, esas estrategias
son los que les van a permitir ser lectores más cuidadosos y por ende lectores críticos. Entonces, la A la descartamos por eso solamente. Los artículos extraordinarios aparecen frecuentemente en las revistas reconocidas. Es falso. Sí. ¿Es falso? ¿Por qué? Porque no dice eso, habla determinadamente, o sea, el texto para mí habla de revistas de lujo, ¿cierto? Las revistas de lujo, Ajá. algunas pueden ser reconocidas como otras no pueden tener ese reconocimiento, desde mi punto de vista. Ajá. Sí. Sí, es como Y tener eso la se respuesta debe, incompleta. eso se debe, el reconocimiento creo que se debe, para que una revista de lujo tenga un reconocimiento, creo que se debe también a la calidad de lo que publican. Puede ser una Ajá. revista de lujo, pero puede ser que la calidad de sus publicaciones no sea atractivas para ese mercado. Y por eso mismo, por más que sea de lujo, no va a tener ese reconocimiento. Bueno, Yo por entonces eso no no la digamos pongo. que lo que dice la B no es falso, sino que es parcialmente cierto. O sea, no es una verdad Sí, total. es como un ¿Sí me va a entender? 50% de la respuesta, diría yo. Y es como, es posible que artículos extraordinarios aparezcan precisamente en esas revistas porque es donde la mayoría de la gente quiere publicar. Es posible, pero no es totalmente cierto. Como una verdad a medias. Entonces, que no puedo confiar en la B. La C, hay artículos de calidad que no aparecen en las revistas científicas reconocidas. Eso no es ni tampoco son las únicas. No son las únicas, hay otras revistas que sí lo hacen. Entonces la C tiene una gran probabilidad de ser respuesta. Miremos la D. Los artículos de calidad no se publican en las revistas reconocidas. Esto tampoco es correcto y eso nos hace o nos deja con la respuesta correcta que sería la C. Ya confirmamos. Bueno, ¿qué tal las 4 preguntas y lo que aprendimos de un solo texto y 4 preguntas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Con un solo texto y 4 preguntas, creo que de cada pregunta aprendieron algo que les sirve ya para ser unos mejores lectores. ¿Sí me va a entender? Para empezar a ver esas cosas que antes no veía ahora. Otra cosa que debemos hacer es clasifiquemos las preguntas. O sea, ¿qué pregunta me pedía el nivel literal? ¿Qué pregunta me pedía el nivel inferencial? ¿Y qué pregunta me pedía el nivel crítico? Vamos a mirar desde la primera pregunta que analizamos. Volvámonos a la primera. Esta fue la primera pregunta, ¿cierto? Esta pregunta, ¿qué pedía? ¿Literal, inferencial o crítico? Esta pregunta es sobre la intención y el propósito del texto. ¿Eso es algo que está literal o que es algo que yo debo inferir o es algo de nivel crítico? ¿Ustedes qué dicen? Estaba dentro del texto. Era... Está dentro del texto. ¿Cómo Está fue? ¿Cómo son los 3 explícito, términos, profe? Inferencial. literal, inferencial o crítico. Esos son los 3 niveles de comprensión lectora. Yo creo que es literal. Ese es literal. ¿Este le parece literal? No, para mí eso ya es Es crítico porque ya inferencial. lo que él está diciendo ya es lo que él está pensando, lo que él... Ahí no dice, "Ah, yo me voy en contra de las políticas", sino que lo dice de varias maneras, pero no explícitamente lo que dice ahí. Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más está dando la opinión? Yo escuché otra voz. Bueno, planteo nuevamente la pregunta. Cada pregunta está tratando de indagar si yo tengo el nivel literal, el nivel inferencial o el nivel crítico. Incluso puedo encontrar preguntas que evalúan varios niveles de comprensión. Entonces mi pregunta es, esta pregunta en la que me dicen cuál era el propósito del autor, ¿evalúa lo literal, lo inferencial o lo crítico? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué dice? Entonces vamos a descartar. ¿Qué no hace esta pregunta? Esta pregunta
no está evaluando mi nivel crítico. Porque no me estaba pidiendo que yo haga un juicio sobre las opiniones del autor, ni que yo haga una valoración de lo que se dice en el texto. No es crítico. Pero para poder resolver esta pregunta, yo tengo que utilizar estos dos niveles de comprensión. Yo tengo que, como dijo la maestra, yo tengo que, desde el título, cuando yo veo el título del texto, ¿por qué revistas como tal hacen daño? Yo ya puedo, a través de entender ese por qué, entender que el autor va a hacer una argumentación. O sea que yo necesito usar estos dos niveles de comprensión para resolver la primera pregunta. El literal y el inferencial. Más el inferencial, pero yo no puedo inferir si no veo lo explícito. Entonces estos dos niveles están en juego en esta pregunta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Será que busca lo literal, lo inferencial o lo crítico? ¿Qué dicen? La segunda pregunta, ¿qué nivel me está pidiendo? Yo diría, profe, que inferencial y crítico. Inferencial y crítico. ¿Alguien encontró esta respuesta al recordar el título del texto? ¿Alguno de ustedes lo hizo? ¿Alguno de ustedes llegó a esta respuesta porque recordó el título del texto, se volvió y lo miró y dijo, por aquí es la cosa? No, Sí, profe, señor. pero sí está allí. Bueno, sí estaba allí, ¿cierto? Sí estaba allí. Yo Sí, creo que sí, esta señor. es una de las preguntas más completas. De las 4 que resolucionamos, esta es una de las preguntas más completas porque se requiere un poquito de cada nivel. Se requieren yo ya se los dije cuando les expliqué, que cuando a uno lo ponen en un taller de lectura crítica, una de las actividades usuales es esta, que yo encuentre la pregunta que se responde con el texto. Que se requiere todos los niveles para poder resolver esta pregunta. Esta no es una pregunta sencilla. Parece, pero tiene un nivel de complejidad alto. Se requiere ser un buen observador para resolverla. Entonces aquí se requieren todos los niveles. En esta pregunta, sí yo puedo encontrar el nivel que requiero porque en la misma pregunta está. ¿Cierto? ¿Qué me están pidiendo aquí? Inferir. Esta pregunta es totalmente inferencial. Ya en la misma pregunta me están diciendo cuál es la habilidad que me quieren evaluar. Y en la última pregunta, ¿cuál será el nivel? ¿Literal, inferencial o crítico? Estas se llaman preguntas de análisis de frases. Siempre van a salir. ¿Ya? Incluso en las preguntas disciplinares y en las que ustedes van a solucionar que tienen que ver con lo pedagógico. Toman un fragmento y cuando tal individuo dijo tal cosa, ¿qué buscaba? Analizar frases. Es súper importante esta habilidad. Este es el nivel, sí, Mariana. Esta pregunta es del nivel crítico. Porque yo ya tengo que evaluar una frase. Además, la pregunta dice, ¿qué se puede concluir de esa frase? Ahí me piden un nivel de análisis profundo de lo que dijo alguien dentro del texto. ¿Ok? Bueno, hagamos una autoevaluación y ustedes evalúen la clase de hoy. Profe, Miren que, perdón, sí, qué te escucho. pena, discúlpame. En la segunda pregunta, Sí, se evalúan los niveles tanto, se evalúan los tres, sí, se literal, requieren inferencial los y tres. crítico. Realmente para resolver esa pregunta se requieren los tres o yo puedo hacer uso de los tres
para encontrar la respuesta. Obviamente yo les estoy enseñando estrategia, ¿no? Pero si Sí, sí, es como para hacemos un análisis, reconocer. sí, si hacemos un análisis del proceso cognitivo que hace la persona que se enfrenta a la película, tiene que mirar muchas cosas, tiene que ir y mirar el título, recordar lo que decía el texto, ahí está utilizando el nivel literal, inferir si la pregunta con la palabra con la que inicia cada pregunta le sirve o no, para saber, revisar palabras que aparecen dentro de cada una de las opciones, o sea, se utilizan todas las habilidades para poder resolver esa pregunta. Y es muy importante aprender a identificar. Gracias. Bueno, nos quedan 7 minutos, entonces a mí me gustaría, miren, solo hicimos un texto, miramos los niveles de comprensión de manera superficial, todavía no hemos ahondado en ellos, pero creo que así en la práctica es muy enriquecedor, ¿no? No sé si les parece, porque es enfrentándonos a los textos, mirando cómo nos preguntan, ahí es cuando nos vamos a poner, Profe, vamos a me poner gustó, en evidencia las dificultades. Los escucho. Evalúen me si ustedes y gustó. evalúen la clase. No, me gustó mucho la clase, profe. Muchas gracias. De verdad que la abordó muy bien. Excelente trabajo, gracias. Si pensamos en que eran 4 preguntas, seamos más pragmáticos y directos. Eran 4 preguntas. ¿De 4 le pegaron a las 4? ¿Cuántas de 4? Pónganme en el chat, yo veo. ¿De 4 cuántas? ¿A cuántas le acertaron? Yo por lo menos de 4, creo que 2, No, mentiras, Y, 1. y, Pero y, respecto al abordaje y a la presentación del tema, me gusta que usted es puntual, no divaga, sino que nos da directamente como esos tips para uno entender cómo debe interpretar la lectura, cómo aprender a interpretar la lectura, para ok. podernos enfrentar a lo que nos vamos a enfrentar ahorita. Entonces, si les gustó, yo creo que podemos seguir utilizando la misma metodología. O sea, porque es que si me quedo hay muchas cosas de lo teórico que hay que explicar, pero si me quedo en lo teórico, creo que no vamos a poner en práctica y no nos vamos a enfrentar a la realidad. Entonces, creo que podemos seguir utilizando esta estrategia, ¿cierto? Coger un texto, porque Sí, cada pregunta nos enseña algo, e ir a mirar lo teórico que sustenta o lo que necesitamos de lo teórico, y así creo que va a ser más funcional. ¿Les parece? sí, señor. A mí Sí, sí me profe, de parece acuerdo. muy Muchas conveniente. gracias. Bueno, ¿alguna otra opinión? Este es un texto con 4 preguntas de niveles diferentes. Obviamente, yo no voy a elegir textos sencillos. O sea, para las clases siempre voy a abordar textos que tengan preguntas que nos pongan, que nos saquen del estado de confort, porque pues para lo sencillo yo sé que ustedes están capacitados, pero la idea es enfrentarnos a textos que nos compliquen un poquito la vida y a preguntas que nos compliquen un poquito la vida. ¿Listo? Sí, señor, Listo, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, sí, señora, escucho preguntas. bueno, no, más que eso es como que nos diera un tip con lo siguiente. Ese texto no es un texto sencillo, es un Ajá. texto, además de que, digamos, pues plantea y expone varias, pues, digamos, desde un mismo tema, pues trata de exponer muy bien, ¿sí? Sin embargo, hay unos párrafos que uno se encuentra, por ejemplo, incluidos en la pregunta, por ejemplo, en la pregunta 3 y que puede generar confusión. Por ejemplo, la parte final que viene siendo la conclusión como del orden del texto, donde eso, al igual que Wall Street, por ejemplo, hay párrafos y siempre hay como esas partes del texto que a uno le pueden generar como esa pérdida de tiempo, como ese divague, porque uno está pues como a la expectativa de que cosas tan complejas vengan adelante en la pregunta. Ajá. Entonces, como un ticito allí para uno no perderse como en eso, como no perder ese tiempo, como aprovecharlo mejor, o no sé
pues, ¿qué nos pueda ahí Bueno. sugerir? Creo que le entendí la pregunta, pero entonces, mire, yo les voy a plantear algo que nos está pasando, por ejemplo, con los chicos en la prueba de ciencias sociales, en la prueba saber. Y es que la prueba de ciencias sociales de la prueba saber cada vez más parece una prueba de lectura crítica. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con las preguntas de ciencias sociales? Que son lecturas largas para una pregunta. Cuando eso pasa, cuando ustedes estén allá presentando la prueba, ustedes tienen que ser muy ágiles visualmente y si ven que hay un contexto largo para una pregunta, pégale una miradita a la pregunta para que cuando vaya a leer el texto ya sepa qué le están pidiendo y dónde lo debe buscar. Para solucionar lo que usted me está pidiendo, es muy importante manejar las estructuras. Por eso se las puse en el chat. La primera parte es texto, es la introducción, allá voy a encontrar la tesis, la segunda parte son los argumentos y seguramente el último párrafo es la conclusión. Cuando yo tengo clara esa estructura, sé que más o menos qué me van a presentar en cada parte. Y en ese sentido también es importante que ustedes, por favor, aprendan a subrayar. Eso los hace más ágiles. Si yo voy leyendo el texto y encontré rápido la idea, todo párrafo es como una mano, ¿sí? En la mano, el dedo gordito no tiene el mismo valor que los otros dedos, porque sin ese dedo yo no puedo hacer pinza, o sea que no puedo hacer agarre. Lo mismo pasa en un párrafo. Todo párrafo tiene una idea principal. O sea que otra cosa que yo recomiendo y que también si quieren podemos hacer ejercicios de eso rápidos, es aprender a reconocer la idea principal de cada párrafo. Así yo voy y lo leo, subrayo la idea principal y yo ya no tengo que recordarlo todo, solo recuerdo ideas principales. Eso me mantiene enfocado. Si hablo de como lector, yo, Cristian Ramírez, como lector, cada que me leo un texto, yo dejo ese texto lleno de rayas, de símbolos, porque de esa manera me mantengo enfocado. Y así no tengo que estar leyendo el texto un poco de veces. Yo una forma de enfocarme en la lectura o cuando un texto me cuesta mucho trabajo en su comprensión es tener el lápiz allí. Voy leyendo y voy haciendo figuras sobre el texto. Por ejemplo, yo a mis estudiantes, yo soy profesor de colegio público, yo a mis estudiantes los hago subrayar con 3 colores. Ellos siempre que van a leer, con color rojo, subrayan las palabras desconocidas, con color azul, subrayan la idea principal de cada párrafo y con color verde, subrayan las frases que les gustaron del texto. Y les voy interiorizando que un buen lector subraya, porque de esa manera se mantiene enfocado. Ustedes también tienen que hacer lo mismo cuando estén ahora practicando para la prueba y también cuando estén presentando la prueba. Esos cuadernillos se pueden subrayar. Y si yo subrayo, me mantengo enfocado. Y eso incluso lo puedo hacer con la pregunta. De hecho, no sé si lo vieron. Pues es que yo lo hice. Eso que hago aquí en las preguntas, yo lo hago cuando resuelvo preguntas de este tipo. Eso me mantiene enfocado. ¿Ok? No, lo sugiero, Mercedes, si es un texto largo con 1 o 2 preguntas. Si el texto es largo y yo voy a encontrar 4 o 5 preguntas del texto, me lo leo todo. Porque el texto es continuo y si lo vuelvo discontinuo, me voy a meter en problemas. Solo si es una pregunta para un texto largo. Si yo visualmente identifico que se me vienen 5 preguntas de un texto, me lo leo todo. Es mejor leerlo todo y comprenderlo todo. ¿Ok? Bueno, maestro, no sé si le respondí la pregunta, profe María Mercedes. Listo. Bueno, maestros, que pasen muy buena noche, que descansen. Muchas gracias por la compañía y por la conversación. Muchas gracias, profe. Profe, Feliz noche, muchas profe, gracias por todo. Mucho gusto. Muchas Lo gracias, profe. único, profe, es que muy corto el tiempo, porque yo quedé como que, bueno, hay más, sí. Sí, me hubiese gustado Sí, como que pudiéramos ampliar. Sí, tengo preparado mucho. Yo voy a hablar con el profe José Faid que coordina, a ver de pronto podemos mirar cómo lo del tiempo, porque sí considero que en 1 hora y media no avanzamos mucho, aunque hacemos cosas muy importantes, ¿no? Pero
Se necesita, esto requiere tiempo, indudablemente. Sí, porque ya ¿Listo? estábamos como con la habilidad, entonces como que aprendimos la habilidad, reconocimos como que me quedó